pero no se me olvidaba ir a la casa, ¿Vivía dónde? en el Guarango. Yo me levanté allá Y con... no, y te encontrabas con asustos, brujas, no. Una vez sí me encontré. Una vez me encontré con una bruja. Pues creí que era una bruja, pues, Que los embolataban, se ¿no? me metió. Sí, Aquí abajo llegando a Cuatro Esquinas, ¿cierto? sí, a mí se me metió con una bruja. No sé si Yo iba y ella venía como a la cuadra, miraba ahí una mujer toda vestida de blanco de bata larga. Sí. Dijo, por Dios, Usted iba tragueado. un poquito. Usted sabe que al chino le da a uno con mucho No, es claro. ¿Y dónde tomaba el aguardiente? ¿En qué cantina de acá? Estamos hablando de hace muchos años. Yo, allá había un kiosco. El de mi papá administró ese kiosco también, Arturo Vallejo. Sí. Pero había un kiosco, pero fundado por don Gerardo Morales. Ese fue el que lo hizo y era muy formal. Hijo de la Mona y de don... Zurbaga. No, Morales. Ah, Morales. Era hijo de la Mona y de... El marido de la Mona se llamaba... Era Morales. Y la Mona, no es que... ¿Cómo era que llamaba? Pues nos acordamos. Pero sí, don Gerardo Morales tuvo mucha historia acá en el pueblo. Mucha historia. Él fue el que fundó eso y tuvo hasta muchos problemas con el padre. Con el padre, que porque hizo tan cerquita que la mujer... Y vendía el aguardiente a las mujeres en pocillos. Sí. De café. Sí. Un disimulo. Bueno, don Antonio, bienvenido al programa Turisteando Ando con Marco. Listo. Vamos a hablar sobre las papas, porque este año estamos celebrando la 43 versión de las fiestas de la papa. Qué dicha. Pero ¿Cuántos años tiene usted? 80. ¿Cómo que cuántos años? Se faltan 6 para 90. 6 meses para los 90. O sea que naciste en 1934. O sea que usted tiene una cantidad de historias para que nos cuenten a historias para que las nuevas generaciones conozcan cómo era este territorio y lo que tenemos ahora. ¿A los cuántos años empezó usted a trabajar la tierra? A los 11 años. A los 11 años empezó a trabajar. ¿Y a sembrar papa o qué hacía? En ese entonces se sembraba papa, pero muy poca. Muy poco. ¿Y cómo la sembraban? En surco. Surco. En pelotas. En peloticas. En peloticas. ¿Qué le echaban a esa pelotica? Basura. Poco químico, porque en ese entonces había en ese tiempo. Sí. Entonces, ¿qué le echaban? ¿Barro? ¿Qué boñiga? Hacíamos unas mezclas de boñiga, de ceniza. Ceniza, todo el helecho que había por ahí. Se lo quemaba. La boñiga o el cagajón. Pero la boñiga, eso recogíamos ahí de lo que hubiera. Y sacábamos, ¿no? Por ahí un mes antes, pantano antes hacíamos las zanjas. Para hacer la mezcla. Y ya tiramos a un lado, al mes íbamos, y ya estaba seco y ya comenzamos a cargar en canastas. Exacto. En canastas. Eso es lo que llamamos hoy los compuestos orgánicos. Qué bueno. Exactamente, el bocachi y todo ese tema. Pero mire de dónde viene esa raíz, mire, hace 70 y punta de años que usted empezó a trabajar. Y quién sabe cuánto más antes de ellos. Bueno, entonces cuénteme, ¿qué papas sembraban o qué clase de papas sembraban? Sembramos, que es una caoba. La llamaban una caoba, que era. Sí. Y de pronto una que otra mata de capira, pues de la roñosa. De la roñosa. Que dura más y es más buena para comer que la capira de otro. Sí. Bueno, ¿y en qué finca trabajabas? Yo trabajaba en la finca del difunto don Joaquín Campuzano. Ahí sembrábamos, porque, perdónenme, los viejos les daba mucho miedo una escasez de maíz. Ah, también había maíz. También sembraban maíz. Eso era lo que más sembrábamos. Cosechamos en 3 fincas maíz, de 2 clases de maíz. Maíz amarillo y maíz... no, ese ya era... Y maíz blanquillo para hacer la mazamorra.
Ah, O qué bien. para ser el macho rucio. Macho ruso. ¿Usted oyó Sí, mencionar el mi mamá me lo mentaba, sí. macho rucio? Bueno, entonces volvamos a la papa. Entonces la papa la sembran allá en la finca del señor, En pelotas. en pelotica, o sea, en surquitos. Sí. Un- Ustedes vio la historia de los... Una pelota aquí y en el espacio allí otra. Con ese orgánico que hacían. Y ahí le echamos a toda mata un puñado. ¿Y a los cuantos salía la papa o Ya. al cuánto tiempo la arrancaban? Eso dejaban que tú las echas para sacarle semilla. Si era buena, Semilla. ya el mismo sacan la semilla. Sí. La seleccionaba. Que cuento que así como ahora que tiene que ir de venir de Bogotá, de tal parte, que con semillas certificadas. Esa Ellos mismos la producían acá. sí, la seleccionaban. La seleccionaban. Así. ¿Y la vendían aquí en Le el echaban, pueblo o la vendían? le echaban unos graneros a que pullara. A que pullara. Mire ¿Qué? todos esos términos que hemos perdido tanto de la siembra de nuestra papa, pullar, Subíamos una escalera y Al arreglamos zazo. al zarzo allá. en el zazo de las casas, Echaban unos puros así de gruesos, morados, calentados, morados. morados. Y en una canasta con mañita, cuando ya Ah. estaba sembrada, la bajábamos a sembrarla, con todo el juicio del mundo, como manejando huevos que no fueran a quebrar, Uf, para que no fueran a pullar la... Entonces ahí usábamos la canastra que hacemos con el bejuco. ¿Quién hacía esas canastras? Mucha gente, hasta Mucha yo, gente. a mí me tocó hacer. Y las vendían, ¿cierto? Todo el mundo no usaba bolsas, sino canastras, ¿cierto? Yo hacía unas canastas de 2 almudes, De 2 almudes. pero para el uso de la casa. Eso, También me tocó hacer jícaras. jícaras. Mochila, Y- pues, Sí, sí. ¿Y en dónde lavaban la papa? Cuando ya la arrancaban. en unos charcos. Con costalitos, ¿cierto? Sí. Mi padre lavaba con una canasta. Una canasta y le Media, echaban agua. media canasta. Ahí te le metía. Y extendían toda la producción en el patio de la casa. Y ahí se secaba y la O en una manguita. en una manguita. Y ahí la recogían. ¿Con qué la bañaban? Con sulfato y cal. Se llama mansate. No, Sulfato. ese es distinto. Era azul. Y bravo para las patas. Relajaba las patas, o la cal. ¿Cuál era la revoltura que hacían dos señores, don Daniel Mejía y don Abelito Alzates, que hacían una revoltura y la vendían? No sabe de qué era. Eso sí era la mayor parte de barro, porque mi nueva barranca. Una revoltura, ¿cierto? Que lo llamaban es que bordelés. Era como una que ellos como que lo vendían, ¿cierto? Vendían unos costales peludos de 4 rojas. Revoltura era buena, Ay, porque la revoltura. le echaban mucho salitre. Yo mencioné el salitre, el salitre. ¿Qué es el salitre? Hola. El salitre es una composición que hacían. El salitre. Que le hacían sus señores. Y le revolvían, yo creo que a un bulto o a 4 bultos de... Antes no consiguieron plata. Eso es más que Sí. todas las barrancas. Y le echaban un poquito de salitre que ese era bueno. Y lo vendían. Ese era químico. Y ya. Y la papa crecía más rápido. ¿Y cómo la bañaban? Yo me acuerdo es que unas maticas de velillo, ¿no? Una habían escobita, bombas. Una escobita. Una escobita hacia uno, le remochaba las puntas y con una vasijita iba Mata por mata. mata por mata. Iba uno a un barril lleno de sulfato, un barril. Sí, Porque una conoce- caneca. pero cuando él no se conocía canecas, cierta de lata, no barriles. Barriles. De esos de Había de 2. madera, ¿eh? Sí, sí. De Uy, qué belleza. que hacían un barril grande hacía 200 litros, 200 litros. 12 latas, Sí. o de 6. Y También ahí hacían el Ah, baño para las maticas. Entonces, cogían y más. llegaba ahí uno con una vasijita, con un tarrito, ya estaba mata. Qué bien, ¿no? Qué Después, ya yo ya estaba cachorrito, vino unas bombitas que se llamaban unos chupones. bonito. Chupones, así. De hacerle. Eran las primeras bombas, ¿no? Sí, de hacerle. ¿Y cuál era la cacorra, la bomba cacorra? Ya vino, Esa ya que era así de maíz. Sí, después vino
vinieron a la caja agraria. La caja agraria, lo que es el banco, Amarillitas venían buenas. banco agrario, y era la caja agraria que prestaba plata y hacía una cantidad de Y, cosas a todos los campesinos. vinieron unas bombas para cierta gente, para los socios, y buenas y bonitas. Sí. Buenas. Amarillitas, uno tenía caballero, decía creditario. Decía, yo me acuerdo, yo tengo una memoria que nadie la tiene. Qué bueno. Y entonces, bueno, entonces ya bañaban la... ¿Y cuando aparecieron para porcar? ¿Cuándo aparecieron los surcos, lo que llamamos los hilos? Ya después, ya fue llegando como un poco más, la gente ya más moderna, ya no hay que hacerlo. ¿Usted conoció los polacos? Sí, eso sí, que ellos que trajeron esa idea de los surcos. ¿Usted los conoció? ¿Alguno de ellos o alguna de ellas? No sé. Eran 3 polacos, 3 hombres. 3 hombres, 3 familias. Que el polaco grande se llamaba. Hola. Hola, ¿bien no? ¿Bien y tú? Se llamaba, el polaco que era un jugador. Jugador, oiga. Como aquí se llama. Nombre por allá de Polonia, la fija. Y Orlando, y todavía un novio que llama que tiene una carnería aquí. Y ¿cómo es que llama? Omar. No. Ah, bueno. Hágale. Y había una en los 4 y la señora, la hermana que llamaba ahorita, o se llama, casada con un cartón. Usted me está hablando de otros polacos, bueno, pero dejémoslo así la historia. La papa, volvamos a la papa, en estos 43 años de las fiestas de la papa. ¿Cuándo aparecieron las fiestas de la papa? ¿Usted cuándo disfrutó las fiestas de la papa o cómo era? Yo estaba muy cachorrito. Pero, perdóneme, eso está totalmente cambiado. Sí, pero hablemos de la época suya. De esa época ahora. Eso ahora ya es un puro negocio. Sí, a esa época era que desfiles o cómo era. Desfiles y unas papitas ahí pequeñitas, uno las resaltaban unas cabullas. Y se ponía unos collares de también, y de una bocacalla a otra, como de aquí allá, esos collares de papa. De papa. Es que había muchas, ya no. No. Pero curiosamente, unas así. Y las grandotas ganaba. Concurso. El que tuviera eso ganaba. Algo, sí. Sí, le daban. Y habían reinas o cómo era eso. Claro, y 2 reinas, y la que más la hiciera, esa de pronto ganaba. Y era para una obra social, el hospital o algo. Sí. Ah, qué bueno. Sí. La primera reina casi que yo conocí aquí ya murió, se llamaba la mujer de Pacho Bravo. Doña Virginia. Coso. ¿Cómo es? Doña Virginia, sí, yo también me acuerdo que paz descansa. Y don Pacho también ya murió. Sí, enseguida pues como allá me murió. Entonces había reinas también, y eso hacían mucha fritanga, o cómo era eso, para recoger plata, bailes. Y llegaba un señor con platica y que yo bailo, que doy tanto para bailar con la reina y ya la remataba. ¿Ah? Pero eso es bueno o es malo, ¿usted cómo lo veía? Bueno. Eso era bueno, ¿cierto? Bueno. ¿Qué tal que y era para hacer obra social, para ver el hospital que tenemos. En cambio esto ahora. Ahora no le gusta. Ya las nuevas generaciones nos cambiaron un negocio todo. Que viene de todas partes, gente rara, allá en la plática. Allá se nos saca. Sí. Bueno, y la papa era mucha. ¿Se vendía en dónde se vendía la papa? ¿El primer mercado dónde fue? El primer mercado, para que usted quede más bravo, habían 3 comisionistas que llevaban de aquí para Barrio Negro. Barrio Negro. O sea que no había mercado aquí, sino que todo salía para Barrio Negro. Sí. Oh, qué tristeza. 3 comisionistas, que era don Ricardo Muñoz, don Abelardo, don Lauro, papá de esos Lauro. De esos. Don Lauro. ¿Y quién más? ¿Y el otro quién era? Era un viejito. Ríos, no. Sí. Don Antonio Ríos, no. ¿De ti? Sí, no, ese no era comisionista. No, antes vendía a esa gente. Eran 3. Entonces la papa se iba para Río Negro. Sí. Sí, ya. Y el grano también. Y nunca hubo aquí en el
parque mercado de papa que la gente viniera y comprara la papa acá? Después sí. De que hubo un paro, ¿cierto? Después sí, después de eso que ya dijo uno, había mercado aquí, traíamos la papa y ahí vendían los negociantes, venían gente de La Ceja, de Río Negro, a comprar pesados. Venía un don Eladio López pesado a comprar. Papa. Y aquí también los cultivadores pesados. Y empezó toda la gente a sembrar papas, ¿sí? Que uno salía al campo y todo era cultivos de papas. Qué hermosura de todas las ¿Y cuándo llegó el asadón? ¿Usted cuándo tuvo asadón para sembrar? ¿No era el wincho? ¿Cómo era? El wincho era para Para desmalezar, y había siempre asadón, ¿no? Asadón lo traían de muchas veces en las ustedes de Sonsón. Antes el winch era para quitar la maleza. Y un winch de 2 filos. De 2 filitos. Y también con el calabozo. Y el recatón, también lo conoció. Claro. Recatón y barra, porque no es lo mismo un recatón que lo encaba uno en un palo bien encabado a una barra. Y cuando habían esas heladas, que caía el hielo, se quemaba la papa, ¿o qué? Claro. Se perdía. Se perdía todo. ¿Cómo así? Entonces la gente volvía y sembraba. Y lo grave de eso era que no había nuevas cosechas, sembraban bastante por 2 cosechas. 2 cositas. La gente le tenía abuelo ya. Vamos a sembrar por diciembre, desde noviembre ya están entablando. Sí, y en abril, abrileña. En junio y julio ya no sembran. ¿Y el machete cuándo llegó? ¿Usted también usó machete? Que no usaría yo, hombre. Machete en Colman, que venía de Manizales, famoso. Súper bueno también el machete. De Águila Corneta, o una penilla Águila Corneta. Sí. ¿Y usabas poncho, bien bolerita? ¿Cómo se vestía usted para esa época? Con una camisa y un delantal. Que le llamaba mulera, no era mulera, una cuesta chica. No, el delantal, que para proteger el pantalón, que porque el pantalón se rompe por aquí. Y entonces uno lo protegía, un delantal de lona, bien hecho. ¿Y qué zapatos? Zapatos. Unas que íbamos a conocer alpargates, o a pie limpio. Cuando en el Quindío sí usaban los alpargates de pero aquí la Unión usaba. Nada, bien limpio. Y salía uno después con unos zapatitos todo pinchado. En semana que nada. ¿No queríamos a conocer de botar o de zapatos? Nada. Bueno, apuntemos para que vamos terminando. El tractor, ¿cuál fue el primer tractor? ¿Sí lo conoció? Sí. ¿Cómo era? Era un tractor azul que lo trajo José Joaquín Botero. Don José Joaquín Botero, sí señor. ¿Y dónde lo inauguraron? Y lo manejó, que él trabajaba con Culeca, trabajaba con él ayer. Con Culeca, sí señor. Trabajaba allí en Gualanday, allí en Gualanday, una tierra grande. Él manejó el primer tractor. No le miento, ¿sí o no? Sí, señor. Y era azul. Era azulito. Y se me mete que casi se queda allí. Ese como que fue el segundo, pero ese es el símbolo, dejémoslo ahí también. Y no conoció el de llantas de hierro, el que hay de don Antonio Mejía, las llantas, no. Ese no lo conoció. Llegó a la finca de don señor Botero. Don Belisario Botero. No, de don Gavino Botero. Ahí es que lo inauguraron en una Semana Santa, que no sé qué. Allí en la finca del balcón. Finca por allí, sí. Ahí tenía 2 peladitos, ahí tenía, eso lo llamaban, ahí tenía una granja. Ahí tuvo una granja de puro, yo no sé de qué, pero ahí sí había cosas famosas. Una granja defloraban la papa, la defloraban con unas tijeritas. ¿Para que creciera más o qué? Para que engrosara. O sea, le quitaban la flor para que engrosara más. Porque vea, en esa época florecía y era una fruta así. Hay 8 o 10 frutas en el mismo copo. Entonces pues las que la quitaban porque esa le quitaba fuerza. Le quitaba fuerza, quitándole eso se iba a engrosar la papa. Muy bien, qué historia tan bonita nos está contando usted, don Antonio, para ahorita
hacer una recordación de cómo fueron los principios de las paperas en la Unión. Los papeles de la Unión. Qué bonito eso. ¿Usted siempre fuiste peón? ¿O tuvo finquita o qué? Yo trabajaba, no, de trabajador con mi padre, yo trabajé ¿Les decían peones o trabajadores? o jornaleros. Jornaleros, es mejor, dejémoslo así. Jornaleros. Eso se llaman de muchas maneras. Sí. Pues yo entiendo. Hombre, hay que irnos a ganar un jornal. Le decía a mi padre. ¿Cuánto te ganabas? 2 pesos. 2 pesos. Pero con eso hacía. Gracias. No, pues la comida era centavo y las cosas. Sí, 2 pesos. Yo con los 2 pesos, ahí me daba mi padre un chapa de 2 pesos. ¿Usted no conoció los 2 pesos? Sí. Que venía ¿Pero en billete o en moneda? No, en un billete así como cafecito. Moradito. Moradito. Que ahí venía Policarpa a la barrieta. Policarpas a la barrieta. Era pionera de Simón Bolívar. De Simón Bolívar. Pionera Revoltosa trabajaba mucho por la libertad de la gente. Era setaria. Yo digo que setaria. Setaria. Sí. ¿Eso se llama así o qué? Sí, señor, yo creo. Aquí estamos hablando coloquialmente. Don Antonio, muchas gracias. Sé tan querido. Esas historias que nos cuentas de cómo volvió. Entonces yo conocí cómo también. nació toda esta historia de la Conocí papa. también. ¿A quién conoció? A ver, pues. Conocí los yeritas. ¿Los qué? Los yeritas. Los yeras, que era un billete de medio peso. De medio peso. 50 pesitos. 50 pesos. Ah, sí. Chiquitico. Sí, era chiquitico. Porque fue que decía un yerita, si era moradito también, porque fue que Alberto Lleras Camargo fue en 2 veces, lo eligieron en 2 veces, ya salieron los yeritas. ¿Cuántas personas de la edad suya quedan aquí en el parque o en el pueblo? Muy poquitos, ¿sí? Ay, muy poquito. Se nos acabó esa generación, ya seguimos nosotros, ¿ves? Y ya dejamos a los jóvenes, Alejandro ahí. Qué belleza que llegar arriba de la mía usted. ¿O usted? No, yo ya tengo mis 60. Por eso estamos aquí haciendo recorderis de las fiestas de la papa, de la historia de la papa, para que resaltemos y aquí en Turisteando con Marco veamos que la historia de la papa todavía hay campeones, próceres, héroes de la papa todavía. Siéntase orgulloso, don Antonio, y gracias por esta historia que me contó. Sí, y entonces lo empacábamos. ¿Cuándo me va a contar más historias? Lo empacábamos. Cuando eso era brutamente... ¿En qué empacaban la papa? En unos costales de 3 rayas, peludos. Una raya aquí, otra aquí, otra aquí, de los colores. Y ahora estábamos, Gustavo y yo, que yo me lancé con él. Gustavo Campuzano. Y Valentín Otálvaro. Éramos 3 compañeros que nos teníamos confianza para el bulto. Volteaban mucho. Todo bulto que arrancamos lo llenábamos, pero porque teníamos esa confianza que cada uno que llenaba el bulto se lo alzaba, no llamaba a nadie, camine, colémelo. Porque él me decía, ¿para qué lo llenó? Sí, subas. Ese es el como usted es capaz, como lo arrancó, así es, hermano. ¿Y lo bajaban hasta el pueblo qué? No. Para llevarlo al lavadero. Al lavadero. ¿Y en qué lo bajaban al pueblo? En bueyes, en coches, en caballos, en mulas. Sí, caballos. Qué belleza. Caballo, un buey. Y eso hasta allí, ¿qué pesar? Hasta allí, que haga la capilla, eran unos barriales ya de Gualandaya hasta ahí. Que se otorgaba un caballo y había que descargarlo para como aquí hay tanto barro debajo, entonces era mucho pantano. En cambio ya ahora estamos... Bueno, entonces llegaba la papa al pueblo, se iba para Río Negro, la gente comía papa al soco, ¿sí o qué? Sí, papa, frijoles, mazamorra. Y eso había como no era tan contaminado, sabía más buena papita. Porque no era contaminada. Papa caoba, y mazamorra y arepa grande de mote y los petacos cargamanto. Los petacos, los cachetones. Los frijoles cachos. ¡Adiós! Yo soy el FAO, o éramos uno. Bueno, frijoles cachos,
arepa, grande y mazamorra. mazamorra, papa, Qué belleza. y no había Hacían una- huesito, el colambombo ese. Calambombo. Mi padre compraba un calambombo allí, donde junto a Rubén Baena, que era ayudante de don Roberto Patiño. Don Roberto de aquí de la esquina. Sí, yo conocía a don Roberto cuando estaba levantando la familia de Cachorrito. Y entonces ahí era tato de mi padre, 2 calambombos para echarle, y él llegaba y se ponía, el domingo llegaba y se ponía un delantal Y lo compraban con lo que se ganaban de fornalear, ¿cierto? y decía, mija, denme cualquier cosita que voy a partir Estos calambombos. sí, cogía un hacha y en un palo. A partir así grandito para que le echaran A la sopa todos los días. un ya pedazo. un pedacito. Eso daba unos ojos en el caldo de puro tútano, tuétano. Tuétano. Unos ojos así que le daban miedo. Pero de alimento, Pero alimento para trabajar Ya tanto. ve, No, Mario. qué bueno, don Antonio. Todo eso que usted recuerda como si fuera hoy del quisiera, municipio de La Unión. yo quisiera. Qué bonito. que yo quisiera tener que el tiempo se detuviera para volver a esa Sí, época. qué lindo. No. Ama mucho usted la vida. Tiene recuerdos muy bonitos. Y tristeza también, pero más bonito. ¿Cuántos hijos tuvo? 9. ¿Y con quién se casó usted? Una María Olivia Rincón de la Ceja. De la doña María Oliva, le hacemos un honor, ya partió con el Señor, sus hijos 9 están todos juntos. Sí. Y los Juntos no, pues, vivos. Sí. Qué bueno, ¿ve? Trabajaba, tenía su familia. Mire lo que él nos dice, que le gustaría que volver, No, qué belleza. que volver, porque es un hombre que ama la vida, disfrutó la vida sanamente, y hoy nos cuenta esta historia de la papa, de nuestro pueblo, para que miremos que la historia no se puede perder. No, jamás. El pueblo que pierde su historia es como el que siembra y nunca cosecha. ¿Cierto, don Antonio? Que deja perder. Deja Que deja perder. Deja perder todo. Don Antonio, muchas gracias. Demos esa mano de unitenses, vea. Bueno, sí. Manos unidas de hermanos. Como dice el himno. Yo quería que usted fuera hermano de verdad. Claro. Cuando todos somos hermanos, pues de arriba. Sobre el de arriba, sí, señor. Que es- Claro.